Sigmund Freud una vez dijo que la mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. El nombre de Albert Fish no es tan conocido como el especialista de la psique antes mencionado. Sin embargo, esta noche conocerás la historia del vampiro de Brooklyn. Viendo por primera vez la luz el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., nació con un estigma ya que muchos de los Fish sufrieron enfermedades mentales y arrebatos místicos. Su padre era capitán del barco fluvial. Murió a causa de un infarto cuando él solo tenía 5 años. Su madre, al convertirse en viuda y sin $1, no tuvo otra opción que llevarlo a un orfanato, tiempo en el cual obtuvo una infancia de paredes grises, castigos, burlas, vergüenzas, pero también de un siniestro descubrimiento. Albert sentía placer ante el dolor físico y los golpes que le provocaban satisfacción. Era conocido por el mote de huevos de jamón. Una vez fuera del orfanato, eligió llamarse únicamente como Albert, para dejar atrás el sobrenombre y también en memoria por el fallecimiento de uno de sus hermanos. Pero fue aún más allá. A sus 20 años, ya en Nueva York, se tornó adicto a la orofagia y a la coprofagia, entre muchos otras filias, convirtiéndose en un prostituto obsesivo por adolescentes. Su madre pensó que sentar cabeza le haría bien, casándose así en 1898 en un matrimonio arreglado, con una mujer 9 años mayor que él, y fruto de ello tuvieron 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry, sin un buen padre y esposo. Sin embargo, en 1903 fue arrestado por malversación de fondos, delito que probó en la prisión de Sing Sing. Prisión terrible, no solo por su durísimo régimen interno, también por la primera del país en instalar la silla eléctrica. Su periodo marital y paterno no fue más que un telón, ya que una vez fuera de prisión, multiplicó sus visitas a burdeles, exigiéndole a las prostitutas que lo azotaran sin piedad, hasta sangrarlo. Al mismo tiempo, encontró fascinantes otras filias, fuera de lo normal, dando fin a su matrimonio el año de 1917, al ser descubierto por su esposa. El hecho lo afectó de tal forma que se obsesionó con la religión, con la idea del pecado. Creía que la forma de expiar las culpas era a través del dolor. Juraba oír voces, entre ellas las del apóstol Juan, que le ordenaba envolverse en una alfombra. Se ignora con qué objetivo. Ya a sus 60 años inició su camino de sangre. Según confesó, el primer asesinato que cometió fue en 1910, en la ciudad de Wilmington. La víctima fue un niño llamado Thomas Beden. 9 años después, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Georgetown. La siguiente víctima llegaría en 1924. Asesinó a Francis McDowell, un niño de 8 años que murió en Staten Island. Al parecer, Albert había estado acechando al niño durante días. El cuerpo del menor se encuentra en un bosque cercano con signos de haber sido estrangulado. En 1927 se reportó la desaparición de Billy Gaffney. El niño había estado jugando con otro menor, que apenas tenía 3 años. Ambos desaparecieron, pero poco después el pequeño fue encontrado en un tejado. Al preguntarle sobre el paradero de Billy, el chico respondió que el boogeyman se lo había llevado. De hecho, aquí cabe señalar que de esta forma también era conocido, o relacionado con el mote también del hombre gris. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado, y era obvio, ya que después de ser capturado, Albert confesó el asesinato y tras de ello procedió a comérselo por partes.
Pero el principio del fin de Albert Fish llegó con el secuestro y asesinato de Grace Booth. Por alguna razón, el asesino cambió su modus operandi y comenzó a acercarse a los niños de otra forma. Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo. Así fue como el psicópata llegó hasta la familia Booth. En mayo de 1928, Edward Booth, de 18 años, había puesto un anuncio ofreciendo sus servicios, y tras leerlo, el asesino decidió hacerse pasar por un granjero para acercarse a la familia. Se presentó como Frank Howard, dijo ser un granjero y aseguró que le daría empleo al chico. Aunque supuestamente su plan era llevarse a Edward, todo cambió cuando conoció a Grace, la hermana de 10 años del joven. En una segunda visita, Edward llevó fresas y queso fresco. La familia lo invitó a desayunar, pero justo antes de irse, Fish convenció a los padres de la niña para que dejaran que ésta lo acompañara a una supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina. La madre en un principio dudó, pero pronto fue convencida por Fish. Prometió llevarla a casa antes de las 9 de la noche, pero eso nunca sucedió. Fish se fue con Grace y esta jamás regresó. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía investigó, se repartieron más de 1000 volantes, pero la niña no apareció, ni viva ni muerta. El encargado del caso fue el detective William King, quien nunca pareció darse por vencido en el caso. 6 años después de la desaparición de Grace y a pocas semanas de que el caso fuera cerrado, ocurrió algo que cambió todo. La madre de la niña recibió una carta del asesino en la que contó una historia sobre canibalismo y luego relató cómo asesinó y se comió a la niña. Dicha carta, al ser de contenido sensible, pueden conocerla en nuestras redes sociales, a las cuales también invitamos a que se suscriban, ya que se recomienda discreción por lo explícito que puede ser. Así que también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que estén siempre al día con el nuevo contenido que estamos preparando. También los invitamos a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Regresando a la historia del detective King, siguió todos los detalles y pistas al identificar un símbolo en el sobre de la carta. Dieron con la casera de un lugar donde había vivido Fish. Cuando llegó la policía, el anciano tomaba una taza de té y se identificó como Albert Fish. Cuando preguntaron su nombre y al ponerse de pie, sacó un pequeño cuchillo. El detective controló rápidamente la situación y fue arrestado. En un principio negó el asesinato de Grace Booth, pero confesó que sus intenciones eran asesinar a Edward Booth. Después de eso, el psicópata confesó ser el autor de otros crímenes. Albert Fish fue llevado a juicio y para defenderse alegó locura. El asesino aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar a niños. La conclusión de algunos psiquiatras fue que Fish estaba desquiciado. Le diagnosticaron psicosis paranoide. No obstante, a pesar de haber sido diagnosticado como psicótico, no se certificó su locura. Su obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. De hecho, se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una radiografía hallaron casi una docena. Su cuerpo estaba lleno por heridas repletas de espinas y hasta le encontraron masturbándose en una habitación mientras le golpeaban la espalda con un palo y con clavos. El criminal fue condenado a morir en la silla eléctrica. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Su ingreso a la cámara de ejecución se registró a las 11:06 de la tarde y 3 minutos después fue declarado muerto. Antes de morir, el asesino definió su castigo como la experiencia suprema de su vida. Sus últimas palabras fueron: no sé aún por qué estoy aquí. Y es así como este capítulo llega a su fin. Para invitarte a darnos tu opinión en la sección de comentarios, suscríbete y da clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Mi nombre es Ronin y esto es Los Relatos de las Sombras.